Buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades del Instituto FREMEVA y a los doctores Mariela Morante y Marcelo Morante por la invitación formulada para compartir con ustedes este curso denominado Rol del Cannabis en la Medicina Moderna, y en el módulo 8 específicamente, sobre el cual intentaré compartir algunos detalles sobre estatus jurídico y situación en la Argentina. Muchas gracias. En principio, comentaremos algunos conceptos generales y definiciones. En relación a la planta de cannabis, cannabis sativa se conoce que sería, o la planta de cannabis en general, sería beneficiosa para el tratamiento de un gran número de dolencias médicas. No hay que olvidar que algunos productos ya cuentan con probada seguridad y eficacia a la fecha. Pero tampoco hay que olvidar que los cuidados que requiere la planta es precisamente por sus propiedades psicogénicas que motivan su uso con fines recreacionales. Ahora bien, por cannabis y sus derivados se entiende a todos los productos extraídos de la planta de cannabis, entre los que se incluyen las sumidades floridas, resinas, aceites, extractos, preparados cosméticos y también, por supuesto, alimentos, suplementos dietarios. También, los cannabinoides son componentes activos derivados de origen natural o sintético, y hay que prestar atención. Los principales cannabinoides son el delta-9-THC, que posee efectos psicoactivos y con un potencial significativo de abuso y dependencia. En cambio, el CBD parece no producir efectos similares y no está asociado con este potencial de abuso y dependencia. Por otra parte, el CBD se entiende y se conoce que puede moderar los efectos psicoactivos del THC y tiene además otros efectos como antioxidante, antiinflamatorios o neuroprotectores. Claro está que la planta de cannabis también posee flavonoides y terpenos como componentes y no solo los cannabinoides. Hay otros cannabinoides menores que podemos mencionar, como por ejemplo el cannabigerol, el cannabicromeno, la tetrahidrocannabivarina, el delta 8 tetrahidrocannabinol, que también son componentes de la planta de cannabis, y muchos activos más que se encuentran en estudio. Y cuando dije hay que prestar atención a los cannabinoides sintéticos, porque si bien ellos son producidos en el laboratorio, estos tienen efectos similares al THC y otros cannabinoides, pero en algunos casos similares a las anfetaminas. A los fines de comunicarnos con los mismos términos, es importante formular las definiciones de estupefacientes, psicotrópicos y precursores. A nivel internacional, lo define la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, modificó en su protocolo modificado en 1972, y define por estupefaciente a cualquiera de las sustancias de las listas 1 y 2 que conforman dicha convención, sean naturales o sintéticos. A nivel internacional también, como psicotrópicos, están definidos por la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971 de Naciones Unidas, y las define como cualquier sustancia natural o sintética o cualquier material natural de las listas 1, 2, 3 y 4 de esa convención, las sustancias incluidas en esas listas. A su vez, debemos mencionar que como precursor tiene su origen, la definición internacional, en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Y son las sustancias que figuran en el cuadro 1 y en el cuadro 2 de dicha convención, pero son utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Debemos diferenciar la competencia de la autoridad sanitaria, que es esta, cuando refiere a fines médicos y científicos, estupefacientes y estas convenciones, a fines médicos y científicos, de aquellas sustancias incluidas en sus propias listas y que tienen que ver con el marco ilícito o la fiscalización de la fabricación ilícita de ciertas sustancias. De modo tal que tienen que ver con la Convención de 1988. Tanto estupefacientes como psicotrópicos, el manejo de estas sustancias y la fiscalización internacional, regional o nacional dependen de la autoridad sanitaria nacional. Distinto es en el marco ilícito, donde las listas de los cuadros y la fiscalización de estas sustancias depende de áreas del Poder Ejecutivo y no de la autoridad sanitaria. A nivel regional, contamos con definiciones. Estas definiciones están basadas en la disposición 2385, que recepta o internaliza las definiciones consensuadas a nivel Mercosur. En este sentido, a nivel regional, se respeta la definición internacional y se agrega, además de la definición de las estupefacientes considerados por cada Estado parte, tanto para estupefacientes como para psicotrópicos como para precursores, además de las consideradas psicotrópicas por cada Estado parte en su correspondiente definición de psicotrópicos. ¿Y esto por qué es? Es porque cada Estado parte puede ser más restrictivo, si lo desea, en el orden nacional, y además es soberano para, cada Estado parte es soberano para incluir determinadas sustancias en los listados correspondientes. A nivel nacional, se requirió del dictado de la disposición 885 del 2010 aún vigente, porque se necesitó de una definición que fuera un poco más allá de la sola inclusión en listas de determinadas sustancias. Y en este sentido, como estupefaciente se define a toda sustancia psicotrópica con alto potencial de producir conducta abusiva y o dependencia psíquica, física, con perfil similar a la morfina, cocaína, marihuana, etcétera, actuando por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos efectos, es decir, convirtiéndose en precursor, interno o externo. Pero esa es la definición de estupefacientes. Y como psicotrópicos, es cualquier sustancia natural o sintética capaz de influenciar las funciones físicas por su acción sobre el sistema nervioso central. Cabe destacar que estas definiciones son regidas en el marco, rigen en el marco de del ámbito de la autoridad sanitaria y de las sustancias destinadas con fines médicos y científicos. Por eso es que actúa y dispone la ANMAT, la definición en este sentido. Ahora bien, como precursor, su reglamentación está basada en la ley 23737, que es conocida como la Ley Penal de Drogas. Y es muy importante que les señale este aspecto. El artículo 40 dice, modifícase el último párrafo del artículo 77 del Código Penal por el siguiente texto. O sea, en el ámbito penal, en el ámbito ilícito, que no es competencia de la autoridad sanitaria, el término estupefacientes comprende a los estupefacientes, los psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, porque depende de las incautaciones, de los expedientes en el área penal que se generan
en el sistema judicial. Realizada esta aclaración, vamos a señalar el marco regulatorio internacional en materia de psicotrópicos y estupefacientes, y específicamente en cannabis. El marco regulatorio internacional se rige, como dijimos, por la Convención Única de Naciones Unidas del año 61, la de psicotrópicas del año 71, y a nivel de precursores o ilícitas, la Convención de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del año 88. Sin embargo, lo que me interesa de este cuadro es señalarles dos cosas. En primer lugar, no nace el control o la fiscalización internacional con estas convenciones. Con estas convenciones nace un acuerdo unificado de países en una fiscalización internacional. Es decir, antes había fiscalización, pero había fiscalización mediante acuerdos o convenios dispersos. Y en segundo lugar, me interesa mostrarles el número de países o de estados intervinientes o que han receptado en su ámbito interno estas convenciones. Por otro lado, les señalaba yo que el control o la fiscalización de estas convenciones a nivel de estupefacientes y psicotrópicos es realizado por la autoridad sanitaria. Sin embargo, la autoridad sanitaria, en el marco de estas mismas convenciones, está obligado a informar determinadas cantidades y estimaciones y previsiones para años posteriores de las sustancias incluidas, no solo la cannabis, sino todas las sustancias que requieren un control en el carácter de estupefacientes o psicotrópicas. Los estados son responsables de comunicar o de informar a la JIFE. La JIFE es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que fue establecida, es un órgano establecido por la Convención Única de Naciones Unidas de 1961, y está conformada por 13 miembros independientes de los estados, y son nombrados no solo por los estados, sino también por la Organización Mundial de la Salud. Es un órgano cuasi judicial que se dedica a la fiscalización de los gobiernos. Podemos continuar entonces. Los objetivos, señalando los objetivos de los convenios de 1961 y 1971. Los objetivos de los convenios es que haya disponibilidad de estos medicamentos, pero de estos medicamentos que van a ser bien administrados, pero con fines médicos y científicos. Van a controlar el acceso legal de estas sustancias por parte de los estados o de las autoridades sanitarias. Se va a permitir el cultivo, la fabricación. El objetivo de los convenios es propender a permitir el cultivo y la fabricación y producción de estas sustancias, y permitir además un comercio internacional fiscalizado. En este sentido, como ustedes verán, nuestro país, que es parte de estos convenios internacionales de estupefacientes y de psicotrópicos, como los otros más de 180 países, tienen una responsabilidad compartida a nivel mundial. ¿Para qué? Para fiscalizar y controlar la producción, la fabricación, la importación, la exportación, distribución, comercio de estas sustancias, no solo cannabis, sino todas, exclusivamente para uso médico y científico, de modo tal que las autoridades nacionales competentes en cada uno de estos estados se obligan a otorgar las licencias correspondientes, no solo para importación y exportación, sino también para fabricación, hacer el seguimiento de las buenas prácticas para el uso médico y científico. Estamos señalando las buenas prácticas de agricultura, las buenas prácticas de fabricación, las buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de seguridad, buenas prácticas de distribución de productos terminados, buenas prácticas de información, buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de farmacovigilancia y buenas prácticas regulatorias, entre otras. Y por supuesto, las autoridades nacionales competentes están obligadas a emitir los informes de los que hablábamos hace un momento. En este sentido, es importante recordar que como consecuencia y aplicación de las convenciones de 1961 y 1971, el 2 de diciembre del año 2020
hubo un acuerdo, y específicamente ya en materia de cannabis, por el cual se le reconoce una potencial utilidad médica y científica al cannabis y a sus componentes activos. Por lo tanto, la JIFE, esta Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que les señalaba, ha tomado la iniciativa para reunir a los estados intervinientes y definir cuáles eran los requisitos para el control de estas sustancias, cannabis y sus componentes activos, con el objetivo de lograr uniformidad en las buenas prácticas relativas al cultivo, fabricación, distribución y comercialización. De modo tal que, con esto, las autoridades nacionales competentes intervinientes en esa iniciativa y en esas reuniones que formaliza la JIFE, las autoridades nacionales lo que quieren es garantizar la posibilidad de cumplir con los requisitos de fiscalización internacional, vigilan que sean de posible cumplimiento. Por otra parte, implementan los requisitos que sea posible implementar esos requisitos de fiscalización respecto a cannabis y sustancias relacionadas, y además que sea posible realizar, cumplir con los informes a la JIFE, como les comentaba brevemente. Ahora bien, es necesario señalar el alcance de algunos términos basados en las convenciones internacionales, por ejemplo en la de estupefacientes. ¿Por qué? Porque esto nos permite hablar con los mismos términos y referirnos a los mismos aspectos o alcances de estos términos. No puedo hablar de cannabis sueltamente para referirme a un determinado producto terminado. ¿Por qué será? Por cannabis se entiende a las unidades floridas o con fruto de la planta de cannabis, a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las unidades, de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera sea el nombre con el que se la designa. Cuando hablo de cannabis, hablo de eso, de sumidades floridas o con frutos. Cuando hablamos de planta de cannabis, hablamos de toda planta del género cannabis. Cuando hablamos de resina de cannabis, es la resina separada, sea en bruto o purificada, pero es obtenida de la planta, obviamente. Eso es resina de cannabis. Por cultivo se entiende el cultivo de la planta, y no nos olvidemos que cuando hablamos de planta, hablamos de todo el género cannabis. Cuando hablamos de preparado, se entiende por preparado a una mezcla sólida o líquida que contenga un estupefaciente, es decir, que contenga extractos y tinturas de cannabis. Estamos en la Convención de 1961. La de psicotrópicos, la Convención de Psicotrópicos de 1971 definirá por preparado a aquella mezcla sólida o líquida que contenga por psicotrópicos a los psicotrópicos como THC y CBD que están incluidos en dicha convención. Pero por preparado se entiende a una mezcla sólida o líquida que contenga los extractos o tinturas, y por supuesto debemos agregar a los psicotrópicos también. Por producción se entiende la separación del cannabis y a la resina de cannabis de las plantas de las que se obtiene. Ahora bien, veamos entonces la clasificación en listas a nivel internacional. Como estupefacientes vamos a encontrar en la lista 1 de estupefacientes, y con los alcances de los términos que hemos visto anteriormente, la planta de cannabis, resina de cannabis y la preparación, es decir, los extractos y tinturas de cannabis. Ahora bien, vamos a encontrar como psicotrópicos en la lista 1 de psicotrópicos al THC, sus isómeros y variantes estereoquímicas. Y vamos a encontrar en la lista 2 al dronabinol. Recordemos que el dronabinol es el delta 9-tetrahidrocannabinol, es la sustancia psicoactiva derivada de la planta, pero que también puede ser de origen sintético, es decir, producida por el agregado de determinados radicales y conformando así la molécula del dronabinol en un laboratorio. Por supuesto, existen definiciones similares para precursores
es decir, aquellas que se manejan en el tráfico ilícito de estupefacientes. Permítanme recordarles que recientemente, en la reunión del 2 de diciembre del año 2020, fue eliminada de la lista 4 de estupefacientes cannabis y resina de cannabis. En este sentido, la Convención de Estupefacientes, en su artículo 3º, dice que si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un estupefaciente de la lista 1 es susceptible, como estas que conforman la lista 1, es susceptible de uso indebido y de producir efectos nocivos, y que tal susceptibilidad no está compensada por ventajas terapéuticas, entonces se la incluirá en la lista 4, pero no las prohíbe. Siempre serán permitidas para el uso médico y científico. Ahora, lo que ocurrió en la reunión del 2 de diciembre es que se le reconoció un potencial uso médico y científico al cannabis y a la resina de cannabis. Por eso es que se las quitó de la lista 4 de estupefacientes. Por supuesto que la inclusión de las listas, la inclusión de sustancias en las listas de estupefacientes o de psicotrópicos tiene un procedimiento especificado en la misma convención. Me importa señalar este aspecto para dejar claro que no es un mecanismo arbitrario o una simple ocurrencia de un Estado. Requiere todo un procedimiento. Ahora bien, habiendo visto las listas y el alcance de los términos, señalamos, tal cual como hemos visto, en la lista 1 de estupefacientes y en la lista 1 y 2 de psicotrópicos al THC y al delta 9 THC, vamos a señalar por qué sustancias está compuesto y de qué hablamos o qué se obtiene de ellas. Por planta de cannabis, o cannabis sativa L, decimos que se entiende a toda la planta del género cannabis, sea esta sativa, índica o cáñamo. Por cannabis o resina, cuando hablamos de cannabis y resina de cannabis, que están en la lista 1 de estupefacientes, hablamos de materia prima de cannabis. Cuando alguien dice, yo quiero importar materia prima de cannabis, está diciendo, quiero importar cannabis conforme a la definición que hemos visto, o resina de cannabis conforme a la definición que hemos visto. Esos alcances. Cuando hablamos de extractos y tinturas de cannabis como estupefacientes, o cuando hablamos de THC o de delta 9 THC, dronabinol en este caso, lista 1 y lista 2 de psicotrópicos específicamente, estamos hablando de ingredientes farmacéuticos activos. Cuando decimos queremos importar un ingrediente farmacéutico activo o quiero exportar un ingrediente farmacéutico activo, debo hacerlo en los alcances de estos términos. Cuando hablamos de productos terminados, estamos hablando de preparaciones. También les señalé que hay una presentación de informes que debe ser realizada por parte de la autoridad sanitaria, pero la autoridad sanitaria va a requerir que aquellos que se han inscrito en un área específica para el manejo de este tipo de sustancias, y no solo cannabis, sino este tipo de sustancias, sean estupefacientes o psicotrópicos, van a tener que aportar los datos que se requieran para que la autoridad sanitaria pueda presentar los informes a la JIFE. Es como un acuerdo no solo entre los gobiernos, sino entre los gobiernos y sus regulados o autorizados. Estos informes refieren a estimaciones o evaluaciones anuales, refieren a cantidades sobre exportación o importación de estas sustancias, o datos estadísticos adicionales referidos a la producción, fabricación, consumo o existencias. Solo a modo de ejemplo, les señalo que en la página de la JIFE se encuentran todos estos formularios para todos los autorizados o regulados y también para las autoridades sanitarias, y por ejemplo, uno de estos formularios, el formulario C, requiere que
la autoridad sanitaria informe sobre el cultivo de cannabis, planta. En este caso van a ser áreas o hectáreas cultivadas, sembradas y cultivadas. Y también la cantidad expresada en kilogramos, ya sea para propósitos médicos o para propósitos científicos. En este sentido, vamos a señalar que cuando la JIFE habla de superficie cultivada, siempre se refiere a hectáreas cultivadas. Cuando habla del número de planta, refiere a que necesita que se señalen los lotes de producción. ¿Qué son? Son las plantas maduras listas para ser colectadas. O sea que los términos en los que se expresa cada uno de los materiales en esta actividad referida a cannabis son muy específicos. Cuando hablamos de lotes reproductivos, hablamos de material reproductivo vegetativo también como semillas, esquejes y plantas madres. Ahora bien, también piden que se informen los tipos de quimiobares cultivados por año, es decir, ricos en CBD, equilibrados entre THC y CBD o ricos en THC. Este quimiobar o quimiotipo o quimiovariedad implica la clasificación de la subespecie de la planta según su composición química. En este sentido, permítanme señalarles que para la presentación de informes sobre el cultivo, según la Convención de 1961, género Cannabaceae deriva en familia Cannabis, especie Cannabis sativa L, y tenemos las subespecies de la especie Cannabis sativa de la planta de cannabis. ¿Y cuáles son esas subespecies? Pueden ser las diferentes variedades, sativa, índica, ruderalis, entre otras, y también cáñamo. Ahora bien, veamos el marco regulatorio nacional y la inclusión en sustancias. La inclusión en listas de las sustancias que referidas a cannabis y que componen estupefacientes y psicotrópicos. En primer lugar, les dejo aquí, solo a modo de información, que la Convención Única de Naciones Unidas de 1961 sobre estupefacientes y su protocolo de 1972 están internalizadas, es decir, son vigentes, se aplican por sus respectivas leyes nacionales, y de ella posteriormente se ha dictado la ley 17818, que regula, no solo incluye en listas las sustancias, sino que además regula la importación, exportación, fabricación, fraccionamiento, circulación y expendio en el ámbito nacional. Lo propio se hace en materia de psicotrópicos, que culmina con el dictado de la ley 19303, y lo mismo con la ley penal de drogas, como consecuencia de la adhesión del país a la Convención de 1988. Ahora bien, les comentaba hace un momento que la ley 17818, en su artículo 3º, dice que queda prohibida la fabricación, etcétera, exportación y las actividades de los estupefacientes contenidos en la lista 4. Eso es lo que dice nuestra ley. Sin embargo, en este momento, esto se encuentra prohibido porque la lista 4, el cannabis y la resina de cannabis, ha sido excluida. Sin embargo, nunca estuvo prohibida la investigación médica y científica. Pero no fue suficiente. Entonces, se debió dictar la ley 27350, específica para cannabis, cuyo objeto es establecer el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Ahora bien, permítanme señalarles que actualmente el CBD
no integra las listas de sustancias psicotrópicas o estupefacientes de Naciones Unidas y tampoco de Argentina. No las integra. Sin embargo, es muy importante señalar que como consecuencia de esta no inclusión del CBD y de que ya existen productos autorizados internacionalmente y en el ámbito nacional también, se evalúa la posibilidad de seguir lineamientos internacionales cuando se trate de CBD de origen natural con menos del 0,2% de THC y de que en este caso no sea considerado una sustancia controlada. Es un punto muy importante. Ahora bien, en el ámbito nacional seguimos los lineamientos internacionales. Como lista 1 tenemos cannabis y su resina. Como también tenemos la disposición 1788, bueno, la última lista actualizada está en se encuentra en esta disposición que les dejo aquí de ANMAT, en esta disposición 4861. En cuanto a la disposición 1788, refiere a lo que antes se llamaba fitoterápico en nuestro país y hoy se llama herbarios. Queda excluida como constituyente de medicamentos fitoterápicos, hoy herbarios, el cannabis, cualquier cosa que dependa de cannabis. Por eso es que en nuestro país se registran especialidades medicinales y no herbarios, como en otros países. A nivel de psicotrópicos encontramos en lista 1 los tetrahidrocannabinoles y encontramos en la lista 2 al dronabinol. Bueno, la lista 4, como dijimos, desde el ámbito internacional se encuentra retirada el cannabis y la resina de cannabis. Marco regulatorio nacional, me interesaría mencionarles algunos mecanismos de acceso y condición de venta que figuran en la actualidad. Para esto es necesario hacer una breve reseña del marco normativo, que aunque parezca intrincado, veré si los puedo resumir en los cuadros siguientes. Es decir, nosotros contamos con convenios internacionales, internalizados o bajados al ámbito nacional por sus propias leyes. También tenemos las leyes sobre estupefacientes, la 17818, la ley sobre psicotrópicos 19303, estas leyes contienen el cannabis y sus derivados, y la ley específica sobre cannabis, que es la 27350 del 2017. Esta ley tiene un decreto vigente reglamentario que se ha dictado, un decreto reglamentario que se ha dictado en el 2020, que es el 883. De ese decreto reglamentario, con otra impronta, un poco más que propicia al acceso de este tipo de productos, en consecuencia de este decreto reglamentario se ha dictado posteriormente la resolución ministerial 800 sobre el cultivo controlado. Ahora vamos a ver específicamente estos mecanismos de acceso, que son 7, y están señalados así aquí, pero les quiero señalar de dónde provienen estas posibilidades de acceso. Por otra parte, otra forma de acceso es la gratuidad para pacientes sin cobertura social, que también se desprende del decreto y de la ley, obviamente, también se desprende el cultivo para uso médico y científico, no puede no desprenderse el acceso a productos registrados propio y de competencia exclusiva de ANMAT. También, como consecuencia del dictado del decreto reglamentario, se ha dictado la resolución ministerial 654 en el año 2021, en febrero, que aprueba el régimen de acceso de excepción a medicamentos, o lo que comúnmente denominábamos como uso compasivo, y del que se dictan lineamientos generales sobre los productos para investigación. Y por supuesto, propicia este decreto reglamentario la posibilidad de realizar preparados magistrales. En este sentido, en el primero de los mecanismos de acceso, nos encontramos con
la resolución ministerial 800 del 2020, que rige sobre el cultivo controlado a través del ReproCam. El ReproCam permite el registro de usuarias y usuarios que accedan, eso es lo que dice la ley, que accedan, o la resolución, eso es lo que accedan a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor, a través del cultivo controlado. Rige sobre el cultivo controlado. Ahora, podríamos hablar también en este sentido del autocultivo, aunque lo pueden hacer no solo el usuario o usuaria, sino también organizaciones no gubernamentales, o lo pueden hacer terceros a los que se encomiende dicho cultivo. Pero esto requiere de la indicación médica. La indicación médica no es una receta, es una declaración jurada que va a firmar el médico, donde va a constar también el consentimiento informado de ambos, del médico que ha indicado el cultivo para una determinada patología, y del paciente, el consentimiento informado. Se requiere que el médico prescriptor cuente con matrícula vigente, y esto se hace a través de Mi Argentina y se hace a través de una página web. En este sentido, se ve, esta es la pantalla de ingreso de Mi Argentina, como si uno tuviera la cédula de conducir, figurarán en formato PDF, se informarán y podrán tener acceso, también podrán tener un código QR, y por supuesto las credenciales se podrán bajar, pero podrán estar a disposición de en un celular o en una tablet, etcétera, o podrán tenerse impresas, pero estarán online. Esto, hay rangos permitidos para el cultivo, que sugiero que se miren. Hay rangos permitidos en cuanto al número de plantas, metros cuadrados, al tipo de cultivo, y la cantidad que se puede transportar. Todo esto lo define el ReproCam. No tiene nada que ver con el ReproCam. La autoridad de aplicación para el ReproCam es el Ministerio de Salud, el ReproCam precisamente, pero no tienen nada que ver ANMAT ni el INASE con el ReproCam o el cultivo controlado. Ahora bien, también tenemos otro mecanismo de acceso, que es la gratuidad para pacientes sin cobertura social, que está establecido en el nuevo decreto reglamentario. Así se ha llevado a cabo recientemente una distribución de parte del Ministerio de Salud y el Programa Nacional para el Hospital Garrahan. Ahora, ¿qué es, cuando se refiere a gratuidad para pacientes sin cobertura social? ¿A qué se refiere? Se refiere a una especialidad medicinal registrada ante ANMAT. Y así se ha hecho en este sentido. Por otra parte, el tercer mecanismo de acceso, permítanme decirles que en este caso la especialidad medicinal tiene una indicación propia inserta, o ya vamos a ver qué tipo de indicación tiene estos productos registrados. Ahora, en cuanto a otro mecanismo de acceso que en el futuro nos proporcionará diferentes productos, es el cultivo para uso médico y científico. Les he señalado 14 resoluciones que se han dictado para diferentes universidades, para municipios, para sociedades del Estado, para ministerios de salud de provincias, para universidades, para instituciones científicas, todos proyectos que se han iniciado y que contemplan diferentes superficies y diferentes estatus jurídicos dentro de sus provincias. Esto nos proporcionará eventualmente materias primas o incluso productos terminados, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Por otra parte, el cuarto de los mecanismos de acceso son productos registrados por la autoridad sanitaria. Eso se deriva del decreto reglamentario y de la ley específica. Ahora bien, tenemos dos productos registrados. El primero de ellos
se encuentra hoy registrado y comercializado. El segundo de ellos, el de Lea Fénix, estará próximamente comercializado, pero se encuentra registrado. La condición de venta de estos productos es venta bajo receta archivada de ambos, y figura la indicación de ambos productos registrados en su prescripción del producto en combinación con clobazam, y para niños, para adultos, adolescentes y en niños a partir de los 2 años, y además son para 2 patologías de Lennox-Gastaut y Dravet. En cuanto a epilepsia refractaria se refiere. Son 2 productos específicos para epilepsia refractaria, son similares al producto aprobado por la FDA en Estados Unidos, también aprobado en Inglaterra, no solo aprobados en Estados Unidos, sino además aprobados y comercializados, porque es lo que requiere nuestra normativa que se tenga en cuenta. Ahora vamos a ver, permítanme mostrarles el quinto de los mecanismos de acceso, y es el que deriva de la resolución ministerial 654, que permite y aprueba el régimen de acceso de excepción de medicamentos, y también de productos registrados, y también para investigación. Pero en este caso el RAEM refiere a la posibilidad de que aquellos que no tengan, por ejemplo, epilepsia refractaria en las 2 patologías para las cuales hay productos en el país, puedan hacerlo desde el exterior, y se refiere al tratamiento para un paciente individual en el contexto, también se puede importar en el contexto de una investigación científica, y se aplica cuando no existan registros sanitarios en el país que contengan esos productos, o cuando dichos productos se encuentren en fase de investigación. ¿Qué tipo de receta se requiere? Ajustada a normativa vigente, más el consentimiento informado de modo similar. Es una receta simple la que se pide por un procedimiento que está muy conocido y muy aceitado, y se hace a distancia y con plazos de tratamientos de hasta 180 días, o con cantidades de hasta 180 días. Permítanme señalarles que esta resolución 654 de RAEM, del régimen de acceso de excepción, en su artículo 12, prescribe que los pacientes que a la fecha de entrada en vigencia de la resolución hayan accedido al régimen anterior, que era solo para epilepsias refractarias, podrán continuar trayendo ese producto, primero porque tienen derecho adquirido, y segundo porque son productos dosis dependientes para una patología específica, epilepsia refractaria. Entonces, los que traían hasta el 18 de febrero del 2021, que fue cuando entró en vigencia esta resolución ministerial, y tuvieran el diagnóstico de epilepsia refractaria u otro diagnóstico distinto de epilepsia refractaria, pero con una medida cautelar otorgada, podrán seguir trayendo o importando ese producto. Ahora bien, aquellos que soliciten la importación por primera vez después del 18 de febrero, y sea con diagnóstico de epilepsia refractaria, como lo dice la resolución ministerial, deberán adquirir un producto registrado ante la ANMAT. Ahora bien, si es un producto distinto de epilepsia refractaria o tiene alguna imposibilidad justificada, esto lo decidirá el Ministerio de Salud. Eso es lo que dice la norma. El sexto de los mecanismos de acceso es aquellos pacientes que conforman parte de un protocolo de investigación. Nosotros vamos a tener 2 tipos de protocolos o de estudios. Son sin fines registrales o con fines registrales.
Cuando son sin fines registrales, estos protocolos, además de su evaluación por los comités de ética respectivos, se presentan ante el Programa Nacional en el Ministerio de Salud. Y con esa autorización emanada del Ministerio de Salud, recién el patrocinante podrá presentarse ante la ANMAT para solicitar la importación del producto de que se trate. Cuando hablamos de estudios con fines registrales, no se inicia en el Ministerio de Salud porque la competencia está delegada por la norma aplicable en ANMAT. Es en ANMAT donde se realiza a través de la disposición 6677 del 2010 y todas sus modificatorias, es lo que se debe cumplir con fines registrales. Ahora bien, las indicaciones para utilizar con los pacientes en ese protocolo, las indicaciones dependen de las que han sido aprobadas en ese protocolo y son proporcionadas, una vez importados esos insumos, son proporcionados por quien lleva a cabo, quien fue autorizado para realizar ese protocolo, ya sea sin fines registrales o con fines registrales. Es decir, no se proporciona en una farmacia común, sino que se proporciona a través o de la farmacia de un hospital o directamente del grupo médico de que se trate y de su patrocinante. Sí es importante señalarles que cuando hay estudios con fines registrales y se presenten ante ANMAT, ANMAT podrá aprobar o no el protocolo de investigación presentado, y una vez que es aprobado ese protocolo, recién allí podrá solicitar la importación de los insumos, sean estándares o sean productos terminados. Ahora, en la actualidad, ¿qué tenemos? La situación actual, ¿cuál es? Tenemos se han autorizado 2 ensayos clínicos sin fines registrales, uno de ellos se ha finalizado y el otro está en proceso de inicio con las autorizaciones realizadas, y en cuanto a ensayos clínicos con fines registrales, tenemos una solicitud. Eso es muy importante para dolor, espero que pueda llevarse a cabo. Ahora, en cuanto a preparados magistrales, está previsto que se realicen preparados magistrales, pero esto no está, si bien figura en el decreto reglamentario, no está reglamentado específicamente cómo se va a llevar a cabo, pero entendemos que los ingredientes farmacéuticos activos que utilicen las farmacias, como lo hacen siempre, las farmacias deberán adquirir esos ingredientes farmacéuticos activos a establecimientos habilitados para importar o para adquirir o para vender oportunamente cuando se tengan IFAs en el país, elaborados en el país, y las farmacias deberán solicitar los certificados de análisis completos para poder realizar los preparados. Son las condiciones mínimas que se pide por ley de farmacia y sus incumbencias. Ahora bien, pasemos a ver algunos procedimientos administrativos y ejemplos en el ámbito nacional. Esto no es para asustarse, es solo para mostrar que el Ministerio de Salud tiene su competencia por el decreto reglamentario en toda actividad científico-tecnológica para investigación médica y científica sin fines de registro, como lo vimos recientemente. En el Ministerio de Salud se encuentra el ReproCam, ejerce sus funciones, y del ReproCam depende el cultivo, no solo el cultivo convencional, sino también el cultivo controlado. ANMAT tiene múltiples actividades que regula en materia de estupefacientes y de psicotrópicos. Vimos que como cannabis y sus derivados hay sustancias que son estupefacientes y otras que son psicotrópicas. Por lo tanto, ANMAT va a regular todo aquello que refiere a importación, exportación, fabricación, expendio y fundamentalmente el tránsito interjurisdiccional, es decir, las jurisdicciones, las provincias y la ciudad autónoma son
libres y se rigen dentro de su provincia, pero para pasar las fronteras de su provincia se requiere la autorización del lo que se conoce como tránsito interjurisdiccional. Por supuesto que en materia de cannabis tenemos el uso compasivo, tenemos la importación con fines médicos, la importación con fines de registros de productos, y el registro sanitario de medicamentos. Nunca se ha presentado hasta el presente el registro a través de enfermedades poco frecuentes, y también tenemos el registro de cosméticos, suplementos dietarios y alimentos dentro de la competencia de ANMAT. Ahora, cuando de cultivo se trata, ¿quiénes intervienen? En primer lugar, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud a través de su programa ReproCam. El INASE, en segundo lugar, el SENASA, la ANMAT, posteriormente la ANMAT, y finalmente la aduana para permitir la nacionalización de cualquier material que se quiera importar. ¿Por qué interviene la aduana? La aduana interviene porque tiene su propia resolución y su propia clasificación de sustancias en anexos, que le dan posiciones arancelarias y que están muy relacionadas con la clasificación de las sustancias, y ustedes verán que también esa clasificación queda sujeta a una autorización de la autoridad sanitaria competente, que en esta instancia será el INAME-ANMAT, y el correspondiente certificado de autorización, pero los modelos del certificado de autorización obran en un anexo de la propia resolución de la aduana. Es decir, la aduana va a reconocer un certificado de la autoridad sanitaria, que lo tiene la ANMAT, y ese certificado es el que le va a permitir a la aduana nacionalizar o permitir el ingreso al país de una determinada sustancia. Fíjense que tanto la hierba de cannabis como sus semillas están clasificadas como estupefacientes, al igual que se hace en el ámbito internacional. También las resinas, extractos, tinturas, sus aceites y los tetrahidrocannabinoles y todos sus isómeros. Permítanme ahora señalarles el primer ejemplo. Y no es para asustarse, es un primer ejemplo sobre los procedimientos, cómo sería a grandes rasgos el procedimiento para proyectos de investigación sin fines de registros. Es decir, quiero investigar tal cual como el estudio que llevó a cabo el Garraham para epilepsia infantil, pero sin fines de registro. Es decir, hay un lugar específico del INAME, que es el brazo técnico de medicamentos de la ANMAT, que inscribe los establecimientos para el manejo de estas sustancias, registra la firma del responsable técnico, que lo vamos a instrumentar a nivel firma digital, compartido o coexistente con la firma hológrafa ante una oficina pública, la rúbrica de libros en caso que se haga falta, les dejo el email, la sede donde se realiza, y el link donde figuran todos los instructivos, y generalmente acá tenemos nuevos actores, nuevos investigadores, que nunca han incursionado en esta página, que es propia de la industria farmacéutica, y de aquellos investigadores o universidades que están acostumbrados a investigar con estas sustancias, son conocidas para ello, pero en cannabis, en materia de cannabis, tenemos muchos actores nuevos. Entonces, habrá que ver la inscripción por primera vez de un establecimiento y el registro por primera vez de firma o de instituciones científicas. En este caso, estamos en el ejemplo, pues seguimos con el ejemplo, como es un proyecto de investigación sin fines registrales, como dijimos previamente, se inicia ante el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud aprobará eventualmente, en su momento, aprobará finalmente el proyecto, y entonces, con ese proyecto de investigación más la aprobación del Ministerio de Salud, se presentará
en el lugar que les mencioné anteriormente para inscribir su establecimiento en el área de ANMAT. Fíjense cómo en los datos que les di en la diapositiva previa, para que ANMAT emita su certificado oficial, y su certificado oficial se hará portar. Una vez que ha cumplido con estos requerimientos, podrá solicitar la importación de un determinado insumo o producto terminado para realizar su estudio, y ese certificado emitido es el que aduana reconocerá para darle ingreso a los insumos o nacionalizar los insumos. Ahora bien, eso es en materia de estupefacientes y psicotrópicos. Muy importante es ver, evaluar, cuál será la evaluación final en relación al CBD de origen vegetal con menos del 0,2% de THC. ¿Por qué? Porque en este caso, este paso será evitado, es decir, no se hará cuando se trate de CBD de origen vegetal o natural con menos del 0,2%, no será una sustancia controlada y no requerirá de este paso del ANMAT. Esto es a fines de lograr el acceso con una sustancia que no revista el carácter de peligro asociado a estos insumos. Veamos un segundo ejemplo, que es procedimiento para importar semillas o cultivo de cannabis. En este caso dijimos que se inicia, el proyecto de investigación se presenta ante el programa del Ministerio de Salud, que podrá requerir la opinión del CONICET, del INTA, y aprobará oportunamente, o no, pero podrá, cuando apruebe el proyecto, ese proyecto que refiera a siembra, plantación, cultivo y o cosecha deberá adecuarse a la resolución propia 59 del 19 del INASE, que tiene mucho que ver básicamente con el cultivo, y emitirá su resolución autorizante. Con esa resolución autorizante del INASE, del Ministerio de Salud, y el proyecto de investigación se presentará ante el área que les mencionaba de ANMAT, y requerirá la importación de un insumo, de una semilla o de un cultivo, y en ese caso se emitirá el certificado, que será el que la aduana reconocerá para ingresar el insumo. Ahora bien, cuando el proyecto de investigación no se trate de semillas y el proyecto sea cultivo para CBD y se trate solo de importación de CBD, por ejemplo, de origen vegetal con 0,2% de THC, esto no podrá deberá evaluarse el alcance del estudio, pero cuando de CBD se trate, eso no estaría como sustancia controlada. Por otra parte, por último punto, la autoridad sanitaria, presente y futuro, sus registros como especialidad medicinal en ANMAT a base de cannabis específicamente, se rige por el decreto 150 del año 92, y vamos a contar con este decreto. En su artículo 3 define cómo se va a hacer un producto de elaboración nacional, cómo será un producto importado, los requisitos para un producto importado y los requisitos para registrar un producto novedoso. Esto refiere al registro de productos. Por supuesto, se trata de un establecimiento habilitado, pero una vez registrado este producto, esta especialidad medicinal, no implica que pueda estar en la calle comercializándose. Necesita la autorización de comercialización de primer lote. Estos productos tendrán una vigencia, sus certificados tendrán una vigencia de 5 años, y los registros de especialidad emitidos para enfermedades poco frecuentes tendrán 1 año de vigencia. Lo importante es que una vez que han sido comercializados, no es que están a la buena de Dios, porque tienen las buenas prácticas de publicidad, las buenas prácticas de distribución, así como han tenido en sus pasos previos las buenas prácticas de fabricación, las buenas prácticas de farmacovigilancia, las buenas prácticas clínicas, etcétera, etcétera, todas esas que mencionábamos previamente. Ahora bien, ¿qué tenemos hoy?
elaboración nacional tenemos 2 productos que les mostré brevemente, pero tenemos otros 3 proyectos iniciados. 3 proyectos iniciados que esperamos contar con ellos disponibles en el comercio y con las reglas de la oferta y la demanda que oportunamente se presenten, por supuesto registrados por artículo 3º. ¿Qué quiere decir esto? Elaborados en el país. Son productos que son elaborados en el país y son similares a otros productos que fueron aprobados en países de alta vigilancia sanitaria o países de anexo 1 del decreto 150. Por artículo 4, es decir, importados de un país de anexo 1 de alta vigilancia sanitaria, no tenemos hasta el presente, nadie lo ha solicitado. Y por artículo 5, hasta el presente no tenemos productos registrados porque requiere de fase preclínica y clínica completa. Sí tenemos un estudio solicitado para hacer fases clínicas en dolor. Les dejo aquí un breve resumen de los productos, año y organismo que que ha autorizado productos con sus diferentes ingredientes farmacéuticos activos, la formulación, si son naturales o sintéticos, los usos, los laboratorios que lo han conformado, están los de Uruguay, Ranpharma de Uruguay, está Aleph de Argentina, y próximamente estará ELEA como comercializado, y los países donde se comercializa. Por otra parte, les quiero señalar que hay un proyecto que está en el área de jurídicos que refiere a la comercialización de cosméticos con CBD con menos del 0,2% de THC. Se regirán por la resolución de cosméticos de grado 2, o sea, de admisión automática, requieren de una declaración de irrecuperabilidad de las trazas de THC y estarán bajo la égida o la fiscalización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, donde se encuentra como departamento. Aquí les dejo donde se encuentran los trámites y las direcciones donde opera esta dirección. Por otra parte, también estamos estudiando la posibilidad de suplementos de autorización de suplementos dietarios con CBD con menos del 0,2% de THC. Hasta el presente se encuentra excluida como suplementos dietarios todas las cannabinaceae, y la posibilidad de contar con alimentos de CBD con menos del 0,2% de THC que dependen del INAL. Pero en este caso los alimentos tienen que pasar las reglas del Código Alimentario Argentino. Para finalizar, me queda decirles que por cualquier aclaración cuentan conmigo con estos correos, estaré a su disposición, y yo creo que más que nunca en esta época tenemos que decir que la naturaleza no hace nada incompleto, ni nada en vano. Así que para mí creo que es una frase excelente en este tema, y de mi parte muchísimas gracias y estaré a su disposición. Muchas gracias.